Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos en Diálogos de Frontera el día de hoy. Este programa que permite compartir esos temas en torno a la familia, la vida, la cotidianidad. El día de hoy, en el marco de la Semana por la Vida, queremos referirnos a un tema en particular. Colombia y las naciones por todos los medios busca la protección de la vida humana en todo su ciclo, desde la concepción a la muerte natural. Busca políticas públicas que favorecen el entorno de las personas para vivir mejor. Ese es nuestro tema, la protección de la vida humana. Y para ello tenemos dos invitadas que de entrada son muy especiales para nosotros. La hermana Clara Inés Colorado, ella es de la comunidad, hermana de los Sagrados Corazones, franciscanas de los Sagrados Corazones, y la abogada Beatriz Arcila, decana, en su momento decana de la Facultad de Derecho, actualmente es docente de tiempo completo. A ellas de entrada le damos un cordial saludo a Diálogos de Frontera. Bienvenidas. Muchas gracias, encantada de compartir este espacio con todos los televidentes, con todos ustedes. Muchas gracias, Jesús David, también un saludo para toda la audiencia y muy complacida de encontrarme aquí con ustedes para tratar estos temas. Qué bueno, se van a dar cuenta que el programa tiene unos momentos muy particulares, sensibles, pero también de principios y orientadores, más cuando hablamos del tema de vida. Padre Raúl, nuevamente nos vemos en Diálogos de Frontera, qué bueno tenerlo con nosotros. Jesús David, creo que nos encontramos en un tema que a los dos nos gusta y es este tema de la protección de la vida. Así es, Padre. Tenemos dos invitadas muy especiales que yo sé que nos van a ampliar la perspectiva en torno a la vida. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Cuando uno habla de un término como estatuto antropológico del no nacido, está haciendo exactamente referencia a en qué momento una persona que no ha nacido o en qué momento un embrión o en qué momento un óvulo que es fecundado se considera un ser humano, se considera una persona humana. En ese sentido, los estudios en embriología y en genética nos han mostrado con mucha más propiedad que la vida humana empieza desde el momento en que el ovocito, o sea, el óvulo que está esperando el espermatozoide, es fecundado por el espermatozoide. Quiere decir lo anterior que una vez el óvulo es fecundado y empieza el proceso inicial de unión óvulo-espermatozoide y se configura una sola célula, en ese momento consideramos en embriología y en genética que tenemos la condición de ser humano, lo cual significa que tenemos todas las connotaciones, derechos y protecciones que tienen todos los seres humanos. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy hemos traído como tema la protección de la vida, a propósito de esa celebración internacional que se hace por estos días, que es la Semana por la Vida Humana. Tenemos dos invitadas muy especiales, quiero hacer la semblanza de ellas. La primera es la hermana Clara Inés Colorado. Ella es hermana franciscana de los Sagrados Corazones. Actualmente lidera el programa Centro de Acogida a la Mujer Gestante, programa Isabel, que queda en la vereda Cristo Rey. Ella es psicóloga de la institución universitaria de Envigado y a su vez está en el equipo diocesano que maneja la pastoral por la vida. Hermana, nuevamente pues extenderle el saludo y la gratitud por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. También nos acompaña la abogada Beatriz Arcila. Ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es magíster en Ciencias Jurídicas
y recién llega precisamente de Argentina porque está allí cursando su doctorado en la Universidad Católica de Argentina en Ciencias Jurídicas, tengo entendido. Así que de antemano, pues los mejores deseos en todo ese proceso doctoral. Vida. Padre Raúl, mucho se habla de vida, pero tal vez cuando a un joven universitario o a una persona del común, y a mí me pasa en clase, le preguntamos a nuestros jóvenes de ciencias de la vida y ciencias de la salud, que es en los programas que servimos, tanto usted como yo, nos quedamos cortos a la hora de comprender el concepto, el principio, la idea de vida. Qué bueno que nos abra el día de hoy en Diálogos de Frontera esta perspectiva. Hablar del concepto de vida, aquí retomo un pensador del personalismo, que es Julián Marías, que se toma en esa parte y él dice, para hablar de la vida hay que tener dos preguntas, una, ¿quién soy? Y la segunda, ¿qué será de mí? Ahí está la síntesis de una filosofía, ¿quién soy? ¿Qué será de mí? Pero estas dos preguntas las estoy ubicando en el plano antropológico. ¿Quién soy? Tengo que partir de la identidad, ¿qué será de mí? Hay un desarrollo. Filosóficamente se ha definido la vida con estos términos. Movimiento inmanente de autoperfección, que es muy famoso. Si yo miro una roca, la roca no tiene movimiento, sino que necesita que alguien la mueva. Pero si yo veo una planta, la planta tiene un movimiento, hay una reproducción, hay un crecimiento y por tanto también hay una muerte. Si yo miro un animal, digo tiene vida, pero ya no es solo vida vegetativa, sino también vida sensitiva, y al tener vida sensitiva ya hay vida psíquica porque interactúa con el mundo externo. Y tercero aparece la vida intelectiva, que no solo tiene las propiedades, por llamarlas así, nace, crece, se reproduce, tiene una vida psíquica, sino que también hay una finalidad, por tanto hay una vida intelectiva. Cuando hablamos también de vida humana, que es la que más nos interesa, en una postura biológica y también antropológica tenemos que hablar que la vida emerge. Por tanto, provenimos de una especie inferior, viene la especie animal y emerge también la vida del ser humano. Significa esto que yo tengo las propiedades biológicas, nacer, crecer, reproducirme, tengo también las características de la vida sensitiva, pero tengo la vida intelectiva, emerge. No olvido las otras características, sino que emerge. Ahí hay un movimiento. Pero el segundo elemento que yo quiero que quede también muy claro, porque esto diferencia es, hablamos de la vida no como un mecanicismo, sino de la vida, como la denomina Aristóteles y también Santo Tomás, desde el vitalismo. Y el vitalismo dice que toda la vida está animada. Una planta tiene vida porque tiene ánima, alma. Un animal tiene vida porque tiene ánima, está animada por el alma. Y el ser humano tiene vida porque está animado, tiene alma. Pero ese principio de vida no es solo que me da, esa alma no me da solamente vida, sino que es principio de operaciones. Y esto es fundamental desde una antropología de Santo Tomás, principio de operaciones. El alma es principio de operaciones. ¿Cuáles son las operaciones de la planta? Nacer, crecer, reproducirse. ¿Cuáles son las operaciones del animal? Nacer, crecer, reproducirse y conocimiento sensitivo. No conocimiento inteligible, pero tiene vida psíquica. ¿Y cuáles son las operaciones del alma intelectiva? Pues nace, crece, se reproduce y tiene conocimiento intelectivo. Pero aquí viene una cosa interesante y la quiero poner desde el comienzo porque estamos hablando de la protección de la vida. Perdónenme la expresión que suene un poco brusca, pero por la misma brusquedad se puede entender más. Cuando un perro con una perra se unen y tienen perritos, ¿qué hubo ahí? Generación. Pero en cambio, cuando el ser humano, una mujer y un hombre se unen, el espermatozoide y el óvulo se unen, aquí hay una creación, no hay una generación.
porque en el animal esa generación es intrínsecamente dependiente del organismo, es generado. En cambio, en el ser humano no hay ninguna generación. Mi espíritu no es generado ni por el cuerpo, el caso de papá y mamá, don Hernando y doña Celia, no, que hay una creación única, aquí hay un ser nuevo con autonomía, hay una vida nueva que llamamos vida humana. Pero viene también el otro tema, ¿desde cuándo se es vida humana? Y es el tema que se presenta en todos los momentos. Santo Tomás de Aquino, y ese argumento que lo tomó Héctor Abraham Faciolince en uno de los artículos que sacó en Semana decía que primero entonces éramos vida vegetativa, que a los 2 meses vida sensitiva y a los 3 meses ya era vida intelectiva. Gran error. Lo que Santo Tomás conocía de la ciencia en ese momento era ese. Hoy la ciencia ha avanzado y no podemos decir que fuimos pasando por esos 3 momentos del alma, no. Desde el mismo momento, el embrión, el feto, ya la persona nacida, el no nacido y el nacido, ya es una persona humana con todas las facultades, inteligencia y voluntad, solo que no tiene uso de razón, pero sí tiene la facultad de la inteligencia. Su naturaleza es humana. Queridos televidentes, estamos haciendo la introducción del programa en torno a la protección de la vida. Bien dirá Tertuliano, ya es lo que ha estado dispuesto a hacerlo. Empecemos en perspectiva jurídica. Doctora Beatriz, este tema de vida y dignidad humana, ¿cómo la podemos entender en la perspectiva que sé que está muy alineada a la filosofía y a la antropología, pero sé también de su conocimiento jurídico? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que ahí lo primero que hay que señalar es que el derecho efectivamente también genera categorías, ¿cierto? Y lo hago no con un propósito de cosificación, sino simplemente de claridad, porque hay que atribuirle a esas categorías consecuencias, efectos y situaciones jurídicas diversas. Entonces, la primera diferenciación en las categorías que hace el derecho es la de diferenciar los bienes, las cosas, de los sujetos. Y ahí aparece claramente, digamos, 2 tipos de sujetos: la persona natural, que es esta persona humana, y la persona jurídica, que es una ficción que nos sirve mucho, sobre todo en temas de orden comercial. Entonces, cuando empezamos a decir dónde ubicamos a esa persona humana, entonces la ubicamos en una categoría o en un estatus jurídico especial, porque obviamente consideramos que de acuerdo a esa naturaleza especial y única, precisamente la que habla el padre Raúl, pues requiere un reconocimiento o una validación en virtud de esa que tú has denominado dignidad propia del ser humano, ¿cierto? Que es muy importante reconocer que no es que la persona tenga las situaciones, los derechos, los beneficios, las facultades en virtud de que hay un reconocimiento externo, no, es su condición propia. Una vez le denominamos ser humano, lo reconocemos como ser humano, pues decimos que a él son inherentes ciertos derechos, y dentro de ellos, evidentemente, de todos los que podamos hablar, como el reconocimiento de libertades, libertades de pensamiento, libertades de locomoción, libertades económicas, pues esos son derechos que de una u otra manera tendríamos que llamar derivados, porque el derecho principal, el derecho inviolable, el derecho fundamental, siempre parte del derecho a la vida. Genial esa primera apreciación desde el derecho. Hermana, se dice que uno no es digno porque es persona, sino que se es persona porque se es digno. La doctora Beatriz introdujo que la dignidad le es propia, en este caso a la persona humana, no es como dada por otro, por un tercero. En perspectiva psicológica, y usted que su comunidad además ha trabajado el tema de la protección de la dignidad, desde su experiencia y su área de psicología, ¿cómo podemos comprender la dignidad y la protección de la vida humana? Bueno, el sentido de la palabra dignidad como tal y de vida abarca muchos espacios, engloba, diría yo, el ser humano como tal. Desde una perspectiva psicológica, pues partimos de una base biológica, que es aquella que nos conforma como seres creados,
pero también de una conformación psíquica, como lo mencionaba el padre hace un momento, que es aquella que va también en cierta medida a determinar un estado de conciencia, por lo cual cada ser humano, cada uno de nosotros, en la medida en que es consciente, aprende también cómo ir generando unos procesos que le van ayudando a un ser que sabe estar en el mundo, ¿cierto? Para ello entonces es muy importante considerar, pienso yo, no solamente una perspectiva netamente o jurídica o desde otra área. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal es conformado por un conjunto de realidades que lo conforman y que hacen de sí aquel ser pensante, aquel ser actuante que está en el mundo. Por tanto, desde esa perspectiva psicológica, es muy importante no encasillar únicamente el aspecto psíquico como tal o emocional, sino tener en consideración todo ese conjunto de categorías que definen la vida y la dignidad de la persona como tal. Muy bueno escuchar entonces esta primera parte porque ya tenemos el concepto de el ser humano es un ser integral, es decir, bio, psicosocial, trascendente, espiritual, inclusive se le agregan muchas otras dimensiones, pero hay una unidad. El padre Raúl nos introdujo de manera muy interesante el movimiento que se inicia desde la concepción y un movimiento que no termina, sino hasta la muerte. El día de hoy en Diálogos de Frontera, conversando un poco sobre la protección de la vida humana. Vámonos a una nota que les va a interesar bastante para que continuemos en nuestro diálogo en el día de hoy. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.
desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia a la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. La vida humana en embriología está demostrado cada vez con más propiedad y con más exactitud, empieza en el momento de la fecundación. Es decir, hace algunos años algunos autores podrían entrar en discusión si el ser humano empezaba cuando ya había diferenciación de los órganos, porque como todos sabemos, un óvulo y un espermatozoide se unen, empiezan unas divisiones celulares, vamos hasta un proceso que se llama mórula, y esa mórula todavía no está diferenciada. Empezará después un proceso de hacerse un poro, ingresar células y generar tubo neural, el tubo digestivo, etcétera, hasta que por allá más adelante, semana 12, más o menos, se considera que tenemos un feto. En algunos momentos se discutió si hasta que fuera feto el ser humano no era ser humano, es decir, el embrión era un embrión. Actualmente con los estudios en biología molecular y en embriología sabemos o reconocemos con más propiedad que la vida como ser humano empieza una vez se unen espermatozoide y óvulo. ¿Qué significa eso? Que debe ser protegida desde ese momento. Es decir, no podemos pensar que no es sujeto de derecho, no es garante de derechos, sino que por todo lo contrario, desde el principio del estatuto epistemológico del ser humano, desde que se concibe el óvulo, desde que se une el espermatozoide, se considera la existencia de un nuevo ser humano. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy transmitiendo desde la Universidad Católica de Oriente,
con todo el apoyo de Cable Plus Televisión y la red Oriente TV. Protección de la vida humana. Hemos despejado la primera categoría o la gran categoría que tiene que ver con la vida. Y a esta le agregamos el tema de la dignidad. Padre Raúl, nuevamente queremos escucharlo para que abramos este segundo momento, este conversatorio, para conversar un poco sobre el cuidado, la protección, si es dada o no en los seres humanos. Es decir, por qué nosotros estamos buscando mecanismos para proteger la vida humana. Adelante. Jesús David, si me permite, yo complemento un poco con respecto al bloque anterior y sigo con la pregunta que me hace. A nivel filosófico es importante hacer estas acentuaciones. El ser humano desde el momento en que es concebido es persona humana, por tanto nosotros no podemos decir desde una antropología que el ser humano es deseado o no es deseado. El concepto es que fue concebido. En este sentido entonces no hablamos de prepersona ni tampoco hablamos de pospersona. Desde el mismo momento del nacimiento se es persona y utilizando aquí el lenguaje jurídico, desde ese mismo momento ya es una naturaleza, ya hay una naturaleza racional. Lo que no tiene, como decía antes, es uso de razón, pero ya es persona, está en la potencialidad de desarrollar su facultad de la inteligencia que ya la tiene, el uso de razón y la voluntad. Entonces yo no puedo decir que ya es más y menos. El término de dignidad es algo que yo llevo, no es algo que se me añade. Yo no puedo decir que el día de mañana soy más digno porque se ha estudiado más, se es más digno porque se tiene más dinero, se es más digno porque se tiene más edad. No, es algo que va conmigo, la dignidad va conmigo, es inherente, me pertenece. Por tanto, es un concepto ahí muy claro. Entonces, es ontológico por utilizar la categoría filosófica. Con respecto a la pregunta de por qué el ser humano cuida o no es natural o si es que necesita ser cuidado, partamos de la realidad que también le acontece al ser humano. Hay un autor que define al ser humano como un ser insuficiente. Cosas como estas. Un ternero nace y al minuto ya casi que es independiente, es suficiente. Escasitamente con la vaca, pero no muy rápido, es suficiente porque el animal con sus sentidos va a habitar el mundo y no va a transformar el mundo. En cambio, el ser humano es un ser insuficiente y algunos autores lo llaman como un ser nidícula y un ser nidífuga. Nidícula porque mucho tiempo va a estar ahí pegado al nido como algunas aves, pero nidífuga porque tiene un cierto movimiento y tiene que aprender de los demás. Cosas como estas. Cuando el niño nace, el cerebro puede tener una capacidad de unos 800 centímetros cúbicos, pero después de que el niño empieza a desarrollarse, su cerebro va creciendo. Incluso pues nace, es pequeño su cerebro también para pasar por la pelvis, que son así como realidades. Entonces, el niño necesita ser cuidado porque es un ser insuficiente. Él no va a habitar el mundo desde los instintos, sino que él va a habitar el mundo de la razón y tiene que aprender. Es más, el niño antes de caer en la cuenta, ¿quién es él? Cae en la cuenta del otro. Necesita. Aprende el lenguaje del otro, aprende las emociones del otro, aprende a moverse la seguridad del otro. Pruebas como estas, si no hay la presencia del otro, puede ayudarme a mí a un crecimiento o puede ayudarme a mí a inhibirme en algunos aspectos de mi crecimiento. Entonces, el ser humano, como es insuficiente, aprende a ser cuidado. Y como aprende a ser cuidado, también aprende a cuidar. Los países van desarrollando, estimada doctora, como políticas para proteger, normas, jurisprudencia, digámoslo así, para proteger la vida humana. Pero, ¿cómo estamos en eso? Y esa necesidad, ¿hay una necesidad de cuidado permanente? ¿Es dada o qué mecanismos podemos usar para esa protección constante de la vida humana? Bueno, digamos que
efectivamente el cuidado, así no se denomina así, es una constante en el derecho. Incluso podría decir que existen diferentes órdenes jurídicos o subsistemas jurídicos, si se le quiere decir de alguna manera, precisamente pensando en el cuidado. Voy a decir el que es más tangible para todos. Tenemos una rama específica del derecho que es el derecho de familia. Precisamente está fundamentado en las relaciones de cuidado, ¿cierto? En ese primer momento de la vida o ese nacimiento frente a ese menor, pero también pensando en el derecho de familia frente a las responsabilidades que vamos a tener con los mayores. Incluso hay en el tema sucesoral una expresión muy bonita en materia del derecho, que es el amor desciende, asciende y se extiende, estableciendo como cierto orden en el cuidado. En primer lugar debo cuidar a mi descendencia, después a mi ascendencia y después a los que están, digamos que en paridad, por decirlo de alguna manera. Pero si vamos a hablar del derecho laboral, el derecho laboral procura que tengamos una relación de cuidado en la relación de trabajo. Si vamos a hablar del derecho mercantil, procura cómo nos cuidamos en los intercambios de bienes y de servicios. Obviamente hay fundamentos de diferente tipo, en razones de justicia, en razones de solidaridad, de conmutatividad, hay varios elementos, pero digamos que es completamente transversal el concepto de cuidado. Ahora, en lo que corresponde propiamente al concepto de cuidado de la vida, que es un tema importante, digamos que el derecho también es, digamos, correspondiente con las dinámicas que van pasando en un lugar y en un tiempo determinado. El ordenamiento jurídico colombiano hoy tiene muchísimos elementos para la protección de la vida, por ejemplo, incluso desde la concepción. Garantizarle, por ejemplo, a la madre que tenga una condición alimentaria, que se le preste un sistema de salud, que haya organismos que la apoyen y la acompañen en ciertos momentos, es una forma de protegerla. Igual ocurre con varias políticas que existen en materia de atención de población en condición de vulnerabilidad. En este momento, por ejemplo, viene una política desarrollándose de manera muy fuerte, que es toda la política del cuidado, para quienes cuidan a personas, por ejemplo, en condición de discapacidad, que no pueden valerse por sí mismas, personas, adultos mayores que también padecen alguna situación que les genera una limitación, una restricción en su interacción. Entonces hay un montón de instrumentos y de elementos que están precisamente encaminados, en primer lugar, a proteger la vida, pero en el fondo el fin último del derecho es defender esa vida en condiciones de dignidad. Hermana, usted, su comunidad, su experiencia, tienen una posibilidad constante y es el cuidado, la protección. ¿Qué nos puede decir a este propósito, de ese cuidado permanente en todo el ciclo, pero con algunas particularidades en la primera infancia, en la niñez, de la protección de la vida humana? Sí, es muy importante, escuchando a Beatriz y al padre, se me viene a la mente algo que es fundamental, es el hecho mismo de que nosotros, los seres humanos, realmente tenemos por naturaleza el cuidado. Es algo inherente a cada ser humano y también lo aprendemos. De ahí la importancia cuando Beatriz mencionaba el hecho mismo de la familia que cuida, ¿cierto? Es la familia la que transmite ese cuidado, es aquella que enseña cómo cuidar, cómo proteger la vida. Si pensamos en la historia, ¿cierto? El ser humano primitivo en las cavernas se protegía a través del fuego, del clima, ¿cierto? Y también lo utilizaba como manera de defensa. Entonces ahí vemos una realidad de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestro ser esa marca implícita de me debo cuidar, cuido. Y obviamente está la familia, pero también está la sociedad que me va a enseñar cómo cuidar, cómo cuidarme, cómo cuidar. Creo que lo que hoy en día hace la sociedad por mejorar las políticas en el sentido de que esté preparando personal para que pueda saber cómo cuidar al otro, bien sea en su primera infancia, bien sea en su adolescencia, en la adultez, en la edad madura, en una situación de enfermedad o de discapacidad, es supremamente valioso. Entonces de ahí podemos rescatar el mismo hecho de que si bien esto se da, somos todos conminados a realizarlo de manera más oportuna. En el sentido de mi comunidad,
como tal, ¿cierto? Que era lo que me preguntaba Jesús David. Le puedo decir que dentro de nuestro carisma, dentro de nuestra experiencia misionera, nosotros desplegamos toda esa acción caritativa, tanto al cuidado de la vida por nacer, el caso concreto nuestro, Proyecto Isabel, Centro de Acogida a la Madre Gestante. Es muy importante no solamente el cuidado de la primera infancia, sino también de la vida en los diferentes ciclos vitales por los que atraviesa. Entonces, las personas que están en una situación de vulnerabilidad a raíz de una enfermedad, también aquellos que están ya en su mayoría de edad y que no son capaces de enfrentar como las condiciones por las que están atravesando. El día de hoy en Diálogos de Frontera, conversando un poco sobre la protección de la vida. Ya se nos ha explicado ampliamente el concepto vida, el tema de la dignidad, el movimiento que ha estado permanente cuando desde la concepción a la muerte natural nos es propio en esta vida intelectiva, y también los mecanismos de protección y lo que la hermana pues nos habla en torno al cuidado permanente, para este caso en la vida por nacer y en la primera infancia. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente.
donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Cuando uno habla de la dignidad del ser humano, y si pensamos que la dignidad del ser humano es dada, significaría que nos reconocemos como seres humanos porque otros o porque nosotros mismos nos reconocemos como seres humanos. Cuando decimos que es ontológica nos referimos que es inherente, es propia al ser humano. En consecuencia, la dignidad humana es ontológica, o sea, es ser humano completo, una persona desde el momento en que desde la concepción hasta su muerte. ¿Qué significaría esto? Si es ontológica, ni siquiera yo en ese momento con mis deberes y derechos
podría decirle a cualquier sociedad, a cualquier grupo jurídico, que no quiero ser más persona humana, que hagan conmigo lo que quieran. No es posible. Es decir, por ser ontológica, se me concibe como ser humano en una integridad que ni yo mismo me la puedo quitar. Por lo tanto, a manera de conclusión, es necesario entender que el ser humano debe ser protegido desde el momento de su concepción. No hay ninguna posibilidad de que desde la concepción le neguemos todos los derechos, deberes y propiedades que tiene como ser humano, y por lo tanto nos invita a protegerlo, porque está en un estado de vulnerabilidad, porque depende totalmente de otros seres humanos, inicialmente su madre y la sociedad que está alrededor de ella. Saludamos a las familias que se unen a nuestra red de canales y que se unen a Diálogos de Frontera. El día de hoy hemos estado conversando un poco sobre el tema de la vida, la protección, la dignidad. Pero cabe preguntar, ¿será que estamos dejando de lado la protección de la vida humana? ¿Será que le estamos dando más cabida a la cultura del descarte, al usar y tirar, al no disponer mecanismos y políticas para proteger en todo momento a aquel que sufre o aquel que tiene en riesgo su existencia? Dejemos entonces que nuestros invitados nos introduzcan un poco en este tema. Hermana, ¿será que estamos dejando de lado la protección de la vida humana? Usted que está todos los días no enfrentada, sino confrontada en algunos momentos con realidades tan difíciles. ¿Estamos dejando de lado el cuidado de la propia especie en estos momentos? Yo considero que más allá del hecho del marco jurídico, del contexto social que en lo general conocemos, deberíamos de considerar aquello que parte desde lo pequeño. La realidad que continuamente enfrentamos es aquella de darnos cuenta cómo a través de los pequeños gestos nosotros podemos hacer que la vida cobre nuevamente su valía. Eso es lo que realmente a nosotros nos está sucediendo. Nos estamos dejando tomar de la rutina y creemos que la valoración o el cambio, el cuidado por la vida depende netamente de las leyes, de la cultura, del medio social, y nos estamos olvidando de lo esencial que es partir de las pequeñas cosas. Y aquí me llama mucho la atención siempre una palabra del Papa Francisco, es la ternura. Cuando aprendemos a acoger al otro con la ternura, que parte ya desde la mirada, desde el abrazo, desde estrechar la mano, desde decirle ánimo, tú puedes, tú eres precioso, tú eres valioso, desde ahí ya estamos haciendo ese primer gesto y ese primer acto que está dándole a la otra persona la posibilidad de sentirse valioso, amado y con la capacidad también de decir soy valioso, por lo tanto puedo lograr mi superación, mi desarrollo. Doctora Beatriz, usted maneja el derecho privado, las ciencias jurídicas, pero a la vez también es muy sensible en el tema de la vida. ¿Será que estamos dejando de lado la protección? Colombia ha dejado de lado el cuidado constante por la vida. En perspectiva jurídica, ¿estamos viendo el ser más vulnerable o es una ficción? ¿Realmente sí hay mecanismos de protección? Bueno, Jesús David, yo creo que ahí la reflexión necesaria es entender que un sistema jurídico no funciona por fuera de un sistema social, de un sistema político, de un sistema económico. Entonces, efectivamente puedes tener un sistema de protección muy amplio, pero si la ética, digamos, comunitaria, por decirlo de alguna manera, o los principios sociales, o los pactos o contratos sociales que hacemos en un momento determinado, no están encaminados a la protección de esa vida, poco puede hacer el derecho. Entonces, efectivamente nos encontramos en un momento social muy retador frente al cuidado de la vida, no solo en Colombia. A nivel global, creo que varias naciones incluso estamos haciendo una reflexión del punto al que hemos llegado e incluso se empiezan a tomar ciertas políticas o dinámicas para ser en cierta medida más restrictivos o más protectores
frente a ciertas conductas que se realizan. Estoy diciendo, el tema del aborto hoy se discute, el tema de eutanasia hoy se discute, el tema de en qué momento, bajo qué circunstancias, de qué manera, aquellas, digamos, situaciones tan particulares que pueden afectar directamente la vida, pues obviamente tienen que estar dentro del debate. Ahí es muy importante establecer que ni porque el derecho lo permita implica necesariamente que lo promueve, porque esto es un tema importante, o sea, que hoy tengamos una jurisprudencia, estemos de acuerdo o no con ella, que permite que se practique aborto hasta la semana 24, no quiere decir que Colombia en sí mismo sea un país que, digamos, lleva esta práctica de manera cotidiana y reiterativa, porque detrás de eso también hay todo un sistema normativo que busca la protección, la salvaguarda de los derechos de las personas que están por nacer. ¿Cierto? Entonces ahí creo que lo que hay que tratar de articular cada vez más es cómo nos convertimos en mejores sociedades para que ese sistema jurídico también nos contribuya de alguna manera a lograr esos objetivos. Pero entendiendo ahí sí muy importante, creo yo también resaltar que no es solo la garantía de la vida, sino de la vida en condiciones de dignidad. Y ahí es muy importante hacer, digamos, que una fuerte declaración frente a cómo, aunque el sistema normativo en ocasiones lo permita, las políticas sociales, las condiciones de desigualdad nos llevan a que tengamos hoy personas que están bajo unas condiciones infrahumanas y que efectivamente el derecho tiene que llegar a responder también a esas realidades. Entonces, hoy nos llaman a la protección de la vida, tanto desde su inicio como desde su finalización, pero también durante todo ese trayecto, porque hay una forma de vivir, ¿cierto?, básica, que es esa condición de vida en condiciones de dignidad. Escuchando las palabras de la hermana y de Beatriz, se me venía a la mente un filósofo, Guillermo Lipovetsky, quien va a marcar, Padre Raúl, que cuando las sociedades llegan a ciertos puntos, digámoslo así, donde se puede ver vulnerado un principio o la propia vida humana, encuentra el mecanismo, ¿cierto?, para retrotraerse y cuidar la condición de la persona humana. Es lo que ha garantizado precisamente la supervivencia humana. Padre Raúl. Sí, ese filósofo, Guillermo Lipovetsky, es el que habla del péndulo. Dice que el péndulo, cuando es muy epistémico del conocimiento, la ética baja, pero en otro momento el péndulo de la ética sube y el péndulo de lo epistémico cognitivo baja. ¿Cómo equilibrar las dos? Quizás ahora estamos en el péndulo epistémico y el péndulo ético está a medias. Ahora está resurgiendo el péndulo de lo ético. Pero con respecto a esto que están hablando, es bueno hacer como otras miradas con respecto a este tema de la vida y de la vida humana. ¿Qué entendemos por vida humana? Y es una de las cuestiones de derecho. Pero aquí el derecho, existe un derecho positivo, pero aparece también un derecho iusnaturalismo. El derecho positivista va a hablar de la calidad de vida, pero el derecho del iusnaturalismo va a hablar ontológicamente qué es la vida. Y aquí nos vamos planteando algunas cuestiones. ¿Qué es la vida humana? Para algunos del positivismo van a decir, del derecho positivista van a decir, la vida humana es cuando nace, que porque ya tiene una autonomía. Para otros, entonces va a decir desde el derecho natural, la vida es del momento de la concepción, ya hay vida humana. No es simplemente cuando nace. Yo al comienzo le citaba a Julián Marías, ¿quién soy? ¿Qué será de mí? Y Julián Marías, con este tema del aborto y la interrupción de la vida, que es un término eufemínico, pues él decía que así como el ave necesita del aire para nacer, el niño necesita de ese vientre también para nacer. Entonces será vida cuando sea autónomo, cuando tenga estas características, esta calidad de vida, o qué es la vida humana. Yo sí quiero insistir en un derecho natural, y un derecho natural que desde el mismo momento del nacimiento ya se es persona humana, no se es más, no se es menos, y que ya lo otro de calidad de vida entra en otras condiciones de un derecho positivista, que es distinto de esa mirada. Entonces hay una vida humana.
porque podemos entrar en ese concepto del descarte cuando se habla de calidad de vida. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Calidad de vida es entender un consumismo. ¿Qué entender? Ahí viene el debate. Vida humana no siempre va unido a calidad de vida. Queridos televidentes, hemos escuchado entonces qué mecanismos hay para la protección de la vida humana. Comprendemos lo que es la dignidad que le es propia a la persona. Y nos reta también a mirar cómo nosotros en la cotidianidad promovemos, defendemos y cuidamos, como lo diría la doctora Beatriz, en todo el ciclo, en todo ese trayecto, la vida humana. El tiempo es implacable, pero acá vamos tratando de desarrollar el tema, así que vámonos a un corte y seguimos el día de hoy conversando un poco sobre la protección de la vida humana. Ya regresamos. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo.
Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Queridas familias, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy hemos conversado y reflexionado un poco sobre la protección de la vida humana. Siempre va a quedar la invitación para que desde nuestros hogares, desde los sistemas educativos, las políticas, busquemos entornos protectores para la vida humana. Quiero invitar a las personas que tenemos hoy en el set para que nos den la conclusión y así motivarnos a continuar en esta idea constante de la protección de la vida y su dignidad. Hermano. Sí, Jesús David, es muy importante continuar en esta tarea. Nuestra querida diócesis de Sonsón Río Negro tiene muchas estrategias para el cuidado y la protección de la vida. Entre estas pues están los colegios, los jardines de primera infancia, los hogares geriátricos y una obra en particular denominada Proyecto Isabel, el Centro de Acogida a la Madre Gestante. Un centro donde estamos haciendo todo lo posible para brindar un entorno protector del niño que va a nacer, de la madre y de la familia. Un centro que quiere ser la casa de la alegría de todos los bebés que llegan con sus madres, donde se fomente, se promueva la vida y se celebre constantemente la vida. Así es, celebrar la vida, un proyecto hermoso, así que los que nos ven y nos escuchan, cordialmente invitados a un programa diocesano. Esta casa se quiere convertir además en la casa madre, matriz de la protección de la vida humana en nuestra región. Estimada Beatriz, su conclusión y su invitación a todos los que nos ven en este momento. Yo creo que pues la conclusión que podemos hacer desde un aspecto jurídico es que quienes nos relacionamos con esta área del conocimiento, pues efectivamente estemos presentes en los debates que hoy nos demandan tomar ciertas posiciones, porque obviamente son tiempos de muchas posiciones diversas y es importante que aquellas voces que están en permanente defensa de la vida siempre se hagan escuchar desde una manera fundamentada. Eso es lo primero. Y lo segundo es reconocer que efectivamente el derecho es un instrumento por el cual logramos y promovemos la dignidad humana, pero también a través del cual logramos las reivindicaciones cuando esa dignidad humana es claramente transgredida. Quiero hacer eco de algo que usted mencionaba ahora y queda, a pesar de los instrumentos, políticas, de los marcos jurídicos, siempre va a quedar la formación de la conciencia. En la persona queda precisamente, y para eso estos programas, la posibilidad de la protección, la posibilidad de que a pesar de que tal vez muchas cosas se puedan hacer, pues tengo una conciencia que me permite cuidar, proteger, acompañar la vida en todo momento. Padre Raúl. Bueno, hay un aspecto que es importante recalcarlo y nosotros como cristianos católicos hay que decirlo. Es el reconocimiento del don de la vida, que la vida es sagrada. Y esto conlleva que la vida que yo recibo es un don, pero a la vez tengo que reconocer también el dador. Hoy estamos hablando de vida humana y nos estamos olvidando del dador de la vida. Es un don, pero ¿quién es el dador? Entonces reconocer ese punto que es fundamental para las personas de fe, que es un don dado. Lo segundo tiene que ver, si estamos hablando del cuidado de la vida, de los escenarios de acogida de la vida. Desde el mismo momento de la concepción hay un escenario de acogida, la madre, por tanto también el padre, ahí hay un escenario de acogida, viene el escenario de acogida de la familia ya más extensa y luego todas las instituciones, escenarios de acogida.
porque cuando la vida es acogida, la vida es respetada, y ahí sí, como decía la hermana antes en el programa, se ven todas esas expresiones, esos gestos de ternura, pero necesitamos tener escenarios de acogida que reconozcan el don de la vida y reconozcan el dador de la vida. Muchas gracias, Padre. Beatriz quería decir algo para terminar. Que siempre hacemos como una especie de pedagogía en Diálogos de Frontera, y es reconocer que el derecho es la norma mínima. Entonces nunca será suficiente con cumplir lo que la norma dice. Siempre tenemos que trascender hacia una norma superior o mayor que nos lleve a comportarnos como verdaderos seres humanos. Queridas familias, todas las personas que nos han estado viendo, esperamos que el programa haya llegado a la mente y al corazón. Hemos querido entonces, en este marco, por estos días que ustedes han escuchado, las jornadas en particular para la protección de la vida humana, ojalá que estos elementos les puedan aportar para ayudar de una mejor manera y seguir en este interés colectivo de la protección en todo momento de la vida humana y su dignidad. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, en cabeza de Luisa Fernanda y todo su equipo. También al equipo de Cable Plus Televisión, quien se encarga de la realización del programa. A la Facultad de Teología y Humanidades, que desde el Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, con apoyo del Padre Raúl, estamos al frente del programa. Y a la red Oriente TV, que gentilmente retransmite y transmite en diferentes momentos y horarios nuestro programa. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de la Universidad Católica de Oriente, en Instagram y en YouTube, para que puedan repetir el video y tomar esos apuntes o algunas ideas que pueden servir para su formación. Nos vemos dentro de 8 días y a todos les deseamos que tengan un resto de semana maravilloso. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.